Buenas tardes, sean bienvenidos a la predicación de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán. Y el día de hoy nuestro tema es la esperanza. Vamos a leer el Evangelio de Juan 11. Y dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Como oyó pues que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Dícenle los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Al que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mas el que anduviere de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, díceles después: Lázaro nuestro amigo duerme, mas voy a despertarle del sueño. Y dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo estará. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces pues Jesús les dijo claramente: Lázaro es muerto. Y vuélvome por vosotros, porque no haya estado allí para que creáis más. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, el que se dice el Dídimo, y sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María a consolarlas de su hermano. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María estuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. Dícele Jesús: resucitará tu hermano. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dícele: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y esto dicho, fuese y llamó en secreto a María su hermana, diciendo: el Maestro está aquí y te llama. Ella, como lo oyó, levantóse prestamente y viene a él, que aún no había llegado Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, como vieron a María, que se había levantado prestamente y había salido, siguiéronla diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu
y turbóse. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Dícenle, Señor, ven y ve. Y lloró Jesús. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que éste no muriera? Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice, Señor, hiede ya, que es de 4 días. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeses verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Díceles Jesús, desatadle y dejarle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron. Esta historia nos enseña mucho acerca de lo que es la desesperanza. Nos enseña mucho de lo que sucede hoy en nuestros días. Y ahora vamos a leer Habacuc 1, 2 al 4, el libro de Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y saco y violencia delante de mí, habiendo además quien levante pleito y contienda? Por lo cual, la ley es debilitada y el juicio no sale verdadero, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. Estos dos pasajes los vamos a relacionar y nos van a servir para la enseñanza de esta tarde. Siempre estamos en peligro de dejarnos llevar por las circunstancias. Si no nos damos tiempo de pensar, de reflexionar, nos dejaremos dominar por nuestro estado de ánimo. Si no pensamos, nos dejaremos controlar por las emociones. Y de esta manera dejaremos de ser objetivos, viendo solo lo que queremos ver. Y esto lo podemos comprobar muy fácil en nuestra sociedad del día de hoy. Tenemos demasiada información. Estamos saturados de noticias, buenas y malas. Y esta fluye a cada momento. Basta conectarse, entrar a internet y buscar lo que desee saber y nos llega un bombardeo informativo de todo lo que queremos. Economía, política, deportes, sociales, la pandemia, religión, etc. De hecho, muchas personas he escuchado que dicen, yo ya no veo noticias porque me ponen de nervios, me sacan de quicio, me quitan la paz. Esto es exactamente lo que estoy diciendo. Esto es verdad. Mucha información. Y por supuesto, mucha que no es verdad. Hay que saber, por lo tanto, filtrarla. ¿Quién la dice? ¿Por qué lo dice? ¿Y para qué lo dice? Porque el peligro que existe es que nos dejemos influenciar por lo que nos dicen, por muchos supuestos, y por supuesto que esto afecta nuestro estado de ánimo.
lo pasado y lo presente, y aún lo que está por venir. Todo esto es motivo de expectativa y preocupación. Para algunos, de desesperanza, de inquietud. Muchas de las cosas que estamos viviendo nos llevan a perder la esperanza. En ello, por supuesto, están las emociones. Hay personas que se dejan engañar. Y podemos pensar en las personas que en nuestro querido México se han dejado engañar por información falsa. Por ejemplo, el supuesto de que en los hospitales inyectaban a sus familiares para que murieran. Vean, no piensan, se dejan dominar, se dejan llevar por lo que oyeron. Y sus emociones son dominadas al grado que llegan a reaccionar alocada y violentamente. Muchos de ellos, vean, cuando los entrevistan, dicen, mi familiar venía bien. Y bueno, la pregunta lógica que hacemos es, si venía bien, entonces, ¿para qué lo trajiste a un hospital? La realidad es que no venía bien. No hay lógica que lleves a alguien sano a un hospital. Pero ¿qué es lo que sucede? Estas personas esperaban que los médicos hicieran algo por su familia. Y al no ser lo que ellos esperaban, entonces viene la reacción. Al ver estas cosas, muchas familias pierden la esperanza. ¿Quién no ha perdido alguna vez la esperanza? ¿Quién? Desafortunadamente, estamos viviendo una época en que se pierde la esperanza fácilmente. Y no solo por la pandemia que tenemos a nivel mundial, sino también por las crisis que ya teníamos, las crisis moral, crisis de valores, crisis económica, crisis familiares, crisis nacional, crisis mundial. Todo esto lleva a muchos a hundirse en la desesperación. Y aún los más fuertes y mejor plantados, y también algunos creyentes, son arrastrados por esta situación. Pero escuchen, esto es lo que los creyentes no pueden hacer, no pueden aceptar. Porque, como vamos a ver, al entender lo que es la desesperanza, entonces los creyentes no pueden dejarse llevar. ¿Por qué? Porque desesperanza significa no darnos cuenta que no hay motivo alguno para confiar en Dios. Eso es lo que cree el mundo. Desesperanza significa estar sin salida, estar completamente acabado, haber perdido y haber quedado sin recursos. Por lo tanto, podemos decir que también es un estado de mente en el que uno llega a creer que ya no hay esperanza alguna, ni salida, para la situación que sea. Por lo tanto, la desesperanza deshonra a Dios, rebaja a Dios, al Todopoderoso, a un Dios impotente y sin recursos, sin fuerza, sin poder, un Dios que ha quedado en el camino, un Dios frustrado. Lo hace semejante a un ídolo, pero además se está pensando que este Dios no pudo cumplir sus promesas. Por lo tanto, este Dios no es ni fiel ni confiable. Los que están desesperados, por lo tanto, han perdido la fe. Pero vuelvo a decir, los creyentes sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es menester que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de todo aquel que le busca.
Alguien ha dicho que cuando se pierde la esperanza es cuando se dejó de mirar a Dios. Los que han caído en la desesperanza han dejado de ver a Dios y han puesto su mirada en los recursos del mundo. En lugar de ver la capacidad del Todopoderoso y el Eterno, lo abandonan y se alejan para su propio fracaso. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La reacción de mucha gente es la misma de siempre en todas las épocas y en todos los lugares. Nosotros nos damos cuenta en la lectura de Juan que las personas se sintieron frustradas, empezando por María y Marta. Estaban desconsoladas, perturbadas, enojadas, y reaccionaron de una forma incorrecta. ¿Por qué? Porque no se cumplieron sus expectativas y porque Dios, o sea, el Señor Jesucristo, no hizo lo que ellos esperaban que hicieran. Pero si ustedes vuelven a ver y darle lectura al libro de Juan 11, vamos a encontrar que Lázaro ya estaba muerto. Aun cuando el Señor hubiese regresado, Lázaro ya tenía 2 días de muerto. Pero lo más importante es que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Muchísimo más altos son sus pensamientos. Y que nosotros no vemos, porque somos personas finitas, porque no somos todos sabios, lo que Dios ve, lo que Dios piensa y lo que Dios quiere. Y vuelvo a decir, de esta manera, por eso el mismo Señor se turbó, se conmovió, se enojó, es la palabra. Y el porqué de su enojo y porqué de su turbación. Porque todas las personas reaccionaron de una manera incorrecta. Por eso es que se le dijo a las hermanas de Lázaro: no te he dicho que si creyeres verías la gloria de Dios. No te he dicho. Vean, ella lo sabía, pero lo olvidó. Muchas personas, por las circunstancias, vuelvo a decir, reaccionan de una manera incorrecta. Le pasó a Habacuc cuando se enojó porque Dios no contestaba, porque creía que no escuchaba sus oraciones, porque creía que Dios no le respondía, o porque pensaba que Dios no hacía nada. Vean, las circunstancias nos llevan a la desesperación, a actuar de manera incorrecta. Lo mismo le sucedió a David, cuando él en uno de los salmos dice: habráse olvidado la misericordia de Jehová y no volverá más a amar. Y en el Salmo 42 se contesta: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vean, de esto se trata. A veces actuamos desesperadamente, a veces actuamos tontamente por no esperar y no confiar en Dios. El salmista sabe que lo único que lo puede sacar a flote es la ayuda de Dios. Salvación mía. David sale de su turbación
cuando pone su esperanza en Dios. Y muchos de nosotros sabemos y decimos confiar en Dios, pero no lo ponemos en práctica. Hay muchos que vivimos sin poner en práctica los conocimientos. Por eso decimos que la vida del creyente es una forma de vida. Es de hacedores, no de oidores de la palabra. Nosotros sabemos que es únicamente con la ayuda de Dios que podemos tener la convicción y la confianza en este Dios, que es no solo eterno, sino también fiel. El siervo de Dios Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y al levantará después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Vean la esperanza que tenía. Él está diciendo, nos está dando su sentir, aunque mi corazón desfallece, aunque las circunstancias están saliendo totalmente en mi contra, aunque hay motivos y tengo motivos para desfallecer, mi esperanza está en Dios. Yo sé a quién he creído. Estas son las palabras de un hombre perfecto, dice la Escritura, de un hombre íntegro. El reconocer siempre y esperar en Dios, no importando las circunstancias y no importando la forma en que Dios esté trabajando. Esta es una esperanza, un anhelo ardiente, una confianza, es una fe, porque está confiando en su Dios. En Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vean, el Dios de esperanza es el Dios que podemos adjudicarnos y que tenemos nosotros los creyentes. Ahí en 2 de Tesalonicenses 2:16 dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, vean, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Muchos viven hoy en día sin esperanza. El creyente no puede vivir de esta manera. Ella, hablando de la esperanza, es desconocida para los que viven sin Dios, no para el creyente. Pero ¿cuántas veces la desesperanza se presenta en nuestras vidas? Y por eso es que la Escritura, conociendo nuestro Dios, que nosotros somos polvo, es la razón por la que se nos invita a orar con fe y no desmayar. Vean, el mismo gran apóstol Pablo tuvo problemas de desesperación. ¿Se acuerdan ahí en la segunda carta a los Corintios, cuando el apóstol Pablo nos da su experiencia, cuando nos dice que él fue llevado a la famosa sentencia de muerte? Vamos a leerlo ahí en la segunda carta a los Corintios,
versículo 1 del 8 al 10. El apóstol Pablo nos dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, que en sobremanera fuimos cargados, en unas versiones, más allá de nuestras fuerzas, sobre nuestras fuerzas esta versión, de tal manera que estuvimos en duda de la vida, la famosa sentencia de muerte. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que levanta a los muertos. Vean, la experiencia de David, llevados más allá de nuestras fuerzas. Ese es el actuar en muchas de las veces de nuestro Dios para con los creyentes, para con su pueblo. Somos llevados más allá de nuestras fuerzas. ¿Para qué? Para que dependamos totalmente de las suyas, para que nos aferremos a Dios, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en toda tribulación. Otra experiencia de un siervo de Dios, ¿se acuerdan? De David, cuando él también pensaba con desesperanza: ¿habráse acabado la misericordia de Dios y no volverá más a amar? No, vean. Y luego él mismo reconoce: enfermedad mía es esta. El profeta Habacuc, lo mismo. Nos damos cuenta que fue invadido por la desesperanza. Es fácil, óiganlo, es fácil llegar y caer en la desesperación. Lo vemos aún en los hombres de Dios, lo fácil que puede llegar. Si hablamos del profeta Elías, cuando corrió para salvar su vida y después le dice al Señor: Señor, quítame la vida. ¿Cómo estaba? Desesperado el hombre. Y digo que la desesperación puede llegar cuando creemos que Dios no actúa, cuando creemos que Dios se olvidó de nosotros, cuando nosotros nos cansamos de esperar, cuando nosotros no entendemos la soberanía de Dios y cuando no recordamos que Dios siempre llega a tiempo. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Porque sus pensamientos son muchísimo más elevados que los de nosotros. Pero esto nos mete en un conflicto. Vean, Habacuc dio voces, literalmente gritos, rugió, clamó de dolor. Habacuc gritaba porque no era contestada su oración de la forma en que él esperaba. La desesperación se apoderó de él. ¿Cuántas veces hemos actuado como Habacuc? ¿Cuántas veces hemos actuado como María y Marta, reclamándole al Señor? Nos desesperamos porque no hay respuesta. Insistimos. Nos desesperamos, pero solo hay silencio. O Dios no tiene prisa en contestarnos. Ya alguien dijo que el silencio de Dios es una de las más grandes misericordias para nosotros, porque debemos de aprender a esperar. Y Dios nunca tiene prisa, pero Dios siempre llega a tiempo. ¿Se acuerdan? Podemos poner otro ejemplo. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando estaba junto al mar, las tropas del faraón venían, no había paso. ¿Qué dijeron? La famosa sentencia de muerte. Estamos dados. ¿Quién se iba a imaginar
la forma en que Dios tenía para librar a su pueblo. Si eso sucediera hoy en día, bueno, al menos ya hay un antecedente. Pero en aquellos tiempos jamás se había visto eso. ¿Y qué es lo que vimos, lo que estamos diciendo? Que Dios siempre llega a tiempo. La desesperanza está basada en lo que sabemos que es nada. Y la esperanza sobre lo que ignoramos que es todo. Puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. El libro de Hebreos nos lleva ahí cuando habla de los héroes de la fe. ¿Se acuerdan? Cuando se nos invita ahí en Hebreos 11 a poner nuestra vista en lo que no se ve. Hebreos 11 dice, pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Cómo? Incongruencia. Algo que no puedes ver. Sí, esto es la fe. Es ver lo que no se ve. Es mantenernos viendo al invisible. Vean, esta es la forma que Dios nos enseña. Esta es la forma que Dios nos lleva. Cuando las personas pierden la esperanza, cuando las personas pierden la esperanza, se meten en muchos problemas. Según estadísticas de hoy en día, oigan, escuchen, hay más de 1 millón de personas que se suicidan, que se quitan la vida cada año. Más que lo que ha hecho la pandemia. Vean. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué se quitan la vida? Más, vuelvo a decir, de 1 millón de personas. Según estadísticas, cada 4 minutos una persona se suicida. Aproximadamente 3,000 personas diarias. Vuelvo a decir, más que lo de la pandemia. Pero diariamente, más de 20,000 personas lo intentan y no lo logran. Estas cifras pueden variar, ir en aumento, pero esto es las estadísticas de la OMC. En su mayoría, vean lo triste, son jóvenes, son hombres, varones. Y cuando hablamos de ellos, pensamos que estas personas perdieron las esperanzas, dejaron de tener expectativas, se derrumbaron, no vieron salida, no encontraron respuesta a sus expectativas. Y para ellos solo la muerte fue mejor que sus circunstancias. De su desánimo, de su frustración, de sus enfermedades, de su desesperación, vean, de su soledad, de su abandono, de sus temores. ¿Cómo? Por eso es que llegan al suicidio, por falta de esperanzas. Ellos creyeron que nada podía. Ellos creyeron que nada podía
podía solucionarse. Ellos creyeron, siempre lo pensaron, que no había salida. La vida, pensaron, es un asco. No hay más que hacer. Por lo tanto, optaron por la puerta falsa. Acabaron. Hay quienes buscan soluciones en el narco, en las drogas, en el alcohol, en el sexo. Y todo esto tiene que ver con la falta de Dios. ¿Qué esperanza tienen? ¿Qué esperanza tienen las personas sin Dios? ¿Entonces no se está oyendo? Sí se oye. ¿Qué personas tienen las personas sin Dios? Tenemos un problema aquí con el audio. Pero todo esto, vuelvo a decir, tiene que ver con la falta de Dios. Vivir sin Dios es vivir sin esperanza. Y al buscar fuera, decía hace un momento, al dejar de mirar a Dios, entonces viene la frustración. El desconsuelo. Ahora podemos preguntar, ¿tienes tú esperanzas? ¿En qué basas tus esperanzas si es que las tienes? ¿O tienes una forma de escapismo? Para algunas personas es la diversión, el cine, las drogas, el dinero, el trabajo. El Nuevo Testamento nos habla continuamente y nos lleva a reflexionar en nuestra esperanza de salvación. Vemos en las Escrituras una y otra vez que somos llevados, animados a tener esperanza. Ahí en Hebreos 6, 1, dice: por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Vean, estamos viendo cómo somos animados. Dice también ahí en el libro de Hebreos 11 nuevamente, que se nos invita a ver, a mirar a los que ya están, a los que ya pudieron, ¿no? Los llamados héroes de la fe, los que ya pasaron por todas estas situaciones, los que pusieron su esperanza en Dios aún contra toda posibilidad. Los cristianos debemos de vivir de tal forma que las personas vean y crean verdaderamente a través de nosotros que se puede vivir con esperanza, que se puede pasar en esta vida y vivir bien. Podemos decir que la esperanza de los creyentes es siempre atacada por el enemigo, que es Satanás. El diablo es el que siembra desánimo, dudas, ansiedad, metiendo precisamente la desesperanza. Y vemos nuevamente los datos, ¿no? ¿Cuántos inconversos? 20,000 personas intentando a diario morir por falta de esperanza.
Dios quiere que tengamos mucha esperanza. Y comienza nuestra esperanza en Él y termina en Él. Él nos dio un libro. Él nos dejó un libro que habla de esperanza. Y esta es la Escritura, la Biblia. La fe está basada en Dios. Y las Escrituras es la confirmación de todas las cosas que no se ven, como leemos en el libro de Hebreos. Nosotros debemos también, por medio de la fe, estar seguros, asirnos, afirmarnos, apalancarnos en la esperanza. Dios es un Dios fiel. Los creyentes somos criaturas de esperanza. María y Marta, vean, y los que estaban con ellos, habían perdido su esperanza. ¿No había llegado el Señor tarde? ¿No le habían dicho al Señor, ya hiede? No se puede hacer nada. Tardaste demasiado. ¿No es cierto que esto es lo que pensaban? ¿Y qué dijo el Señor? No, claro que no. Esto es para que el nombre de Dios sea glorificado. Dios siempre llegando a tiempo. Nunca es tarde para Dios. La esperanza cristiana debe fundamentarse en Dios. Esa debe de ser la realidad de nuestra fe. Y tu fe se refleja en tu confianza en Dios. Hay quienes buscan esperanza en el optimismo, ¿no? Incluso hay club de optimistas. Pero el optimismo humano siempre es falso. Es un placebo. Vean. Volvemos al punto. Cuando no piensas, cuando te dejas llevar únicamente por tus sentimientos. El ejemplo que pongo es que hoy en día solo tienes que morir de la forma que sea para que tengan cierta esperanza de salvación, para que crean que después de la muerte van al cielo, no importa cómo hayan vivido. Esa es una esperanza falsa, ese es un optimismo humano. Esa es una mentira y es el engaño del diablo. La única forma de ir al cielo es siendo lavado por la sangre del Cordero. Es habiéndote entregado, confiado en Cristo. Otra vez estas personas se equivocan. Solamente Dios obra la verdadera gracia en la vida de las personas. Solamente Dios cambia el corazón. Y solamente Dios puede dar ese gozo inefable que trae la verdadera esperanza, que es en Dios. Podemos decir que esta esperanza siempre está mirando al futuro, a lo que no se ve. La esperanza puesta en Cristo. La esperanza siempre está fijándose en la meta. Y la meta es el cielo. La meta es ver a Cristo cara a cara, no antes. Y el cielo siempre será mejor. Vean, Dios, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero.
Y cuando llegan al Señor, el mensaje que le dan es: Señor, el que amas está enfermo. Esto debe de ser un motivo de confianza. Este debe de ser un motivo de esperanza. Dios amaba a Marta. Dios amaba a María. Dios amaba a Lázaro. Era una familia a la que amaba. Y el Señor ama a los creyentes. Y el Señor dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino para que Dios sea glorificado. Y no creyeron. ¿Qué es lo que hace el Señor? Se demora, se tarda 2 días más. María y Marta se sintieron decepcionados, frustrados. Vean, ¿por qué no veniste pronto? El reclamo. Dios no respondiendo de acuerdo a tus expectativas. Frustración, enojo, reclamos. Pero vean, el verdadero motivo, el retraso. A propósito, el retraso tenía que ver con algo mucho más grande, incluso que Lázaro, que María y Marta, la gloria de Dios. ¿Acaso Dios no les amaba? ¿Cuándo dice la Escritura que dejó de amarles? La pregunta es: ¿cuándo? ¿Cuándo Dios ha dejado de amarte? Vamos a dar unas aplicaciones a esta enseñanza. Primero, recordar que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Oílo, y nunca, jamás Dios llega tarde. Nosotros desesperamos porque perdemos el control. Y esto nos lleva muchas veces a entrar, a caer en pánico, desesperación, frustración, amargura. A muchos les lleva a alejarse de Dios, que es el único que te puede ayudar. Recuérdalo, Dios no actúa en base a tu agenda. Él es soberano. Recuerda a Habacuc, recuerda a David, recuerda a Job. ¿Cómo desesperaron por no esperar? Pero sobre todo, ten en cuenta la vida de Saúl. Una vida frustrada, una vida perdida. Una vida de fracaso. No. Su fracaso de David no fueron los filisteos. No fueron los filisteos los que lo derrotaron. Fue su desesperación. Fue el no querer esperar lo que Dios le había dicho. Fue querer poner a la obra por medio de sus propias manos lo que no le correspondía. Vean. Dejó de confiar en Dios. Abandonó la seguridad de Dios. Se dejó vencer por la desesperación, el desánimo, el desaliento y la angustia. Y acabó frustrado y amargado. Acabó haciendo lo que no tenía que hacer. Una vida de fracaso. Si le recordamos y lo ponemos siempre en nuestra mente, cuando la desesperación llegue a nosotros, nada más recuerda Saúl.
Recuerda que el silencio de Dios no significa abandono, no significa olvido. Cuando los problemas se agolpen en nuestras vidas, los creyentes sabemos fortalecernos en Dios. Podemos fortalecernos en la soberanía y la fidelidad de Dios, la cual nunca falla. Segunda aplicación. No malinterpretes, no malentiendas lo que Dios está haciendo. Al malentender o no entender o no querer esperar cómo es que Dios está actuando, nos lleva siempre a un drama innecesario. Al no tener la perspectiva correcta, caemos en el desánimo, en el enojo y aún en el reclamo. Abacú, María y Marta, David, no estuvieron preparados para los ataques de la desesperanza. No estuvieron preparados para poder disfrutar de una forma más grande y gozar de la victoria, del consuelo de nuestro Dios. Vean, ahí en Romanos 8:35, Romanos 8:35 dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Más consuelo? Vean, ¿qué o quién? ¿Qué cosas? Pero vean, nos podrá apartar del amor de Jesús, Señor nuestro. ¿Cuándo Dios ha dejado de amarnos? ¿Cuándo dejó de amar a María, a Marta y a Lázaro? Y la respuesta es nunca. Porque Cristo nunca deja de amarnos. ¿No acaso le mandaron decir al Señor: el que amas está enfermo? Por lo tanto, escúchalo, por lo tanto, nada ni nadie, cosa presente o por venir, podrá apartarnos del amor que es en Jesús, Señor nuestro. 3. Debemos de recordar siempre, más aún los creyentes, que todas las cosas nos ayudan a nuestro bien. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Vean, a los que a Dios aman, otra vez el amor de por medio, los que aman a Dios. Dios siempre está trabajando. Podemos decir que todos estamos puestos en el taller de Dios, que es el sufrimiento, la prueba,
la necesidad. Y es en este taller de la aflicción en donde más aprendemos. Me gusta una versión de la Biblia americana que dice: y nosotros sabemos que Dios causa que todas las cosas trabajen juntas para bien de aquellos que aman a Dios. Vean, aquellos que son llamados conforme a sus propósitos. Muy buena versión. Que todas las cosas trabajen juntas para bien de aquellos que aman a Dios. ¿Has reflexionado alguna vez cómo Dios está encaminando las cosas para nuestro bien? En tu vida, para tu propio bien, pero además para su propia gloria. Entendemos ahora por qué el Señor dijo: Lázaro ha muerto, y me alegro. ¿Cómo? ¿Qué tenía que estar de por medio? La alegría de los que estaban ahí. Y dijo: me alegro también de no haber estado ahí. El punto es, dice, para que crean. Mas vamos a Él nosotros. Sabemos por el conocimiento de la palabra de Dios que todas las cosas de las que habla la Escritura no siempre son buenas cosas, sino que se refieren a todos nuestros sufrimientos, pruebas, enfermedades, pérdidas, persecuciones, privaciones, calamidades, a las cuales todos en este mundo caído estamos expuestos. El error de muchos es pensar que lo bueno es la riqueza, la salud, la felicidad, la vida abundante, el sumo gozo, el pare de sufrir. Nada más equivocado. Lo que Dios permite por medio de la adversidad, de acuerdo a Romanos 8:28, es que todas las cosas actúan, trabajan juntas, aunque sean adversas, para que podamos parecernos más a Cristo, ser semejantes a Él. Y todas las cosas trabajan para que Dios cumpla sus propósitos en tu vida y en mi vida. Y la Escritura es clara cuando dice: esta leve tribulación momentánea de nuestra carne acarrea un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. Vean, todo para su gloria. Y por último, dice, y debemos recordar que todo es para la gloria de Dios y para que su nombre sea engrandecido. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser alguno que osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Qué te preocupa? ¿Qué más podemos pedir? Dios, su fidelidad, su gloria, su poder, están comprometidos con su pueblo, a los cuales el Señor ama. Por eso es que nosotros le amamos, porque Él nos amó primero. Y esto debe de permitirnos mantener una firme y fiel esperanza en Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella encontramos la vida eterna, pero también somos llevados, somos animados por esta esperanza que tú nos das, porque sabemos que tú eres nuestra esperanza. Te damos las gracias, Señor, y pedimos que cada uno de los creyentes pueda trabajar, pueda confiar, pueda animarse a través de tu palabra. Que no importando la situación actual, la situación que viene, lo que el mundo nos dice, lo que las noticias nos informan, lo único que no podemos es dejar de confiar en ti. Ayuda, Señor, a nuestra incredulidad. No nos dejes ni nos desampares. Tú eres nuestra esperanza. Y pedimos por todas las personas que han estado escuchando esta serie de sermones, que también pongan en práctica, vengan y te conozcan, para que al conocerte puedan confiar y entregarse a ti. Pedimos por nuestro querido México, por nuestro país. Pedimos, Señor, por la situación que estamos viviendo. Y pedimos que en medio de estas cosas, Señor, como lo sabemos, que tú estás trabajando, que tú estás animando, que tú nunca estás quieto y que todo esto es para tu gloria. Por lo tanto, Señor, decimos, sea hecha tu voluntad y no la nuestra. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por lo que nos permites y gracias por esa esperanza que tenemos. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias por haber estado con nosotros en este día. Les invitamos el día lunes, miércoles y viernes al estudio que tenemos. Estamos viendo el Salmo 34, un hermoso salmo. Lo estamos estudiando verso por verso y también este salmo nos trae mucha esperanza. Gracias. Hasta luego.